Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos que nos acompañan cada mañana en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a este programa, Reavivados por su palabra. Y para este día, sábado 4 de junio, nos detenemos en el libro de Números, capítulo 25. En este capítulo vamos a centrar nuestra lectura en esta mañana. Por lo tanto, les pido que antes de iniciar, busquemos la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Así que donde esté allí, sentado, como esté, incline su rostro para dirigirnos a Dios en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas. Esta nueva oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra y llenarnos de ella. Acompáñanos, Señor, en este estudio que vamos a realizar. Que seas tú con nosotros y tu Espíritu Santo guiándonos, porque lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, les invito a que tomen sus Biblias, busque su Biblia, porque en este momento vamos a tener la lectura de esta mañana, que se encuentra, como les mencioné, en el capítulo 25 del libro de Números. Capítulo 25 del libro de Números. Busque entonces por allí su Biblia y acompáñenme para que la bendición de Dios pues no solo sea para mí, sino también para usted que está allí en casita. Capítulo 25 del libro de Números. Y la lectura de esta mañana inicia de la siguiente manera. Dice: Israel, en Baal Peor. Esta lectura es un poco trágica, una historia bastante triste para el pueblo de Israel. Vamos entonces a iniciar. Capítulo 25 del libro de Números, Israel en Baal Peor. Y nos dice así: Israel estaba en Sitín cuando el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Verso 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Verso 5. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión, al ver esto, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y los traspasó a ambos por el vientre, el varón de Israel y a la mujer. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los que murieron a causa de aquella plaga fueron 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: Finés, hijo de Eleazar,
hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre que fue muerto junto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Verso 16. Jehová habló a Moisés y le dijo: atacad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron, y vosotros engañándoos con sus ardides, en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, hermana de ellos, la cual fue muerta el día de la mortandad que vino por lo de Baal Peor. Muy bien, mis queridos amigos, queridos hermanos, esta historia pues es un poco triste, terrible, porque si vemos el capítulo 24, los que pudimos meditar también en los capítulos anteriores, vimos cómo un profeta, llamándose ser profeta de Dios, quiso perjudicar, bueno, en todo caso sí lo logró, perjudicar al pueblo de Israel. Y estamos hablando de Balaam, lo vimos en la historia anterior, en el capítulo anterior, los dos capítulos anteriores, ahí estaba la historia de Balaam, Balac, que quería destruir al pueblo de Israel y no vio otra manera más que mandar a llamar a Balaam, un disque profeta de Dios, ¿verdad?, para que maldijese el pueblo de Israel, lo cual pues no logró. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Debemos tener mucho cuidado. Y vea que nos dice, quiero leerles un poco acerca de este relato. Les invito de paso que siempre busquemos cierta información extra, ¿verdad? Con el estudio, apoyemos nuestro estudio con los escritos de nuestra hermana Elena G. de White. Y en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 40, nos dice qué fue lo que sucedió, qué pasó, por qué los hijos de Israel comenzaron, dice, a prostituirse, así como lo dice el verso, los primeros versículos, a prostituirse con las hijas de Moab. Y nos habla un poco acerca de este profeta de Dios, que se hace llamar profeta de Dios, pero lo cual fue un instrumento de Satanás para apartar el pueblo de Dios. Quiero compartir con ustedes un poquito acerca de esto. Y esto yo lo encontré en el capítulo 40 del libro Patriarcas y Profetas. Y les quiero leer nada más unas porciones acerca de esto. Y dice que frustrado en sus esperanzas de riqueza, hablando de Balaam, un hombre ambicioso, codicioso, cuando Balac le ofreció bienes, él buscó la manera de cómo obtenerlos. Y como no pudo, porque saben que los planes de Dios eran diferentes, dice que él entonces hizo lo siguiente. Dice, en desgracia con el rey, sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de la misión que se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, le abandonó el poder del Espíritu de Dios, que lo había dominado, y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de que éste obedeciese a Dios. Él sabía muy bien, como conocedor de la palabra, él sabía muy bien que de allí dependía el poderío de Israel, mantenerse siempre a flote en relación con los demás pueblos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Dice, Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de que éste obedeciese a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina, sino induciéndole a pecar. Decidido entonces, vea bien, decidido entonces dice
en conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los madianitas el procedimiento que se había de seguir para traer una maldición sobre Israel. Así que Balaam vino y le dio unos consejos a Balac de cómo poder destruir al pueblo de Israel. Así que regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban, dice, convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, una palabra tan importante, mientras Israel permaneciera fiel a Dios, Él sería su escudo. Dios sería su escudo, como lo había hecho, como había sido antes. El proyecto propuesto por Balaam consistía, escuchemos, en separarlos de Dios. Ese fue el proyecto de Balaam, separar al pueblo de Israel de Dios, induciéndolos a la idolatría, y fuese posible hacerlos participar en el culto silencioso de Balaam y Astarte. Ellos los enemistaría con su omnipotente protector y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Y vea, Balaam dice, presenció el éxito de su plan diabólico, porque ese plan no fue parte de Dios. Vio cómo caía la maldición de Dios sobre su pueblo y cómo millares eran víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina que castigó el pecado en Israel no dejó escapar a los tentadores. Y aquí me voy a detener un momentito. Balaam entonces le dio el consejo a Balac de cómo destruir Israel. Y sabía que mientras Israel permaneciera cerca de Dios, obedeciendo a Dios, fiel a Dios, nada le iba a suceder. ¿Pero qué sucedió? Ese plan que le trazó a Balac fue lo que sucedió, fue lo que pasó, fue la desgracia de Israel. El pueblo de Israel se empezó a mezclar con estas gentes paganas, y no solo a mezclarse, sino también a adorar a sus ídolos. Fueron idólatras. Eso fue lo que sucedió en este capítulo. Esa fue la ruina. Y vea qué trágico, porque dice que vino una plaga terrible, 24,000 muertos. Y es que Dios en su palabra nos dice, uno de los mandamientos y principales mandamientos, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, dice, de los padres sobre los hijos, de la tercera, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Mis queridos hermanos, con el pecado no se juega. Balaam no obtuvo resultados cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, porque la protección de Dios estaba con ese pueblo. Era un pueblo escogido, ese era el pueblo de Dios. Dios lo sustentaba, Dios estaba con este pueblo. La única manera de poder separarlos era haciéndolos pecar, separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Y eso fue lo que pasó. Y los príncipes, dice que fueron los primeros que se dieron a la idolatría, a la adoración de ídolos. Y eso fue la ruina. Por eso es que en los primeros versículos se le dio una orden a Moisés, que dice, Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de vuestros que se hayan juntado con Baal peor, matadlos. Eso fue la sentencia final para estos que adoraron a estos ídolos. Fue la muerte. Tengamos mucho cuidado, no juguemos con el pecado. Y dice que el pecado, escuchemos bien, el pecado, dice, nos impide que progresemos espiritualmente y nos hace perder la protección y el poder de Dios. El pecado, dice, nos impide progresar espiritualmente. No podemos continuar si nosotros tenemos un pecado en nuestras vidas, y esta es una lección para nosotros también. Y nos hace, dice, perder la protección de Dios. Ese pueblo que Dios lo cuidaba, dice, era un pueblo que era como un hijo para Dios.
era su tesoro, era un hijo salido de él, protegido por Dios. Las bendiciones estaban con este pueblo. Dios lo había ayudado, lo había sustentado por tantos años. Habían visto la gloria de Dios, tantos milagros. Pero la única manera de cómo este pueblo se apartaba de Dios, la única manera de cómo Balaán apartó al pueblo de Dios fue separarlos de él, separarlos de Dios. Cuando ellos empezaron entonces a estas prácticas diabólicas de paganismo, es cuando vino la ruina a este pueblo. Tengamos mucho cuidado. Muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas que pensemos que están bien y están mal. Terrible pecado que cometió. El Señor le dio instrucciones a Moisés de que los hijos de Israel que se habían, dice, vuelto a la adoración de ídolos, debían ser muertos. El pecado y sus consecuencias son progresivos. Esto no es de un día para otro, esto fue progresivo, paso a paso fue sucediendo. Y debemos, dice, como hijos de Dios, estar atentos, procurando, dice, no jugar con el pecado y pretender que no podemos, que podemos manejar la situación. Mantengámonos fieles a Dios, aprendamos de los errores, y eso es algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Aprendamos, dice, de los errores de los demás, y antes de cometer los nuestros, evitémoslos a toda costa. Si lo que está escrito en la Biblia son ejemplos para nosotros, evitemos entonces los errores que se cometieron en el pasado, evitémoslos a toda costa, que nosotros podamos estar siempre unidos a nuestro Dios, ser fieles a Dios. Esa fue la desgracia del pueblo de Israel. Murieron tantos por el simple hecho de apartarse de Dios, de buscar otras diversiones, de buscar la idolatría. Se mezclaron, y vea qué plan tan siniestro de Balaán. Pero fíjese que la misma Biblia lo menciona. Yo quiero que leamos juntos. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, nos habla acerca de Balaán. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaán no quedó sin castigo. Claro que recibió el castigo de Dios. Y me llama mucho la atención que fue comparado a Balaán como Judas. La codicia dice que lo llevó, lo motivó a actuar de esta manera. Muchas veces podemos nosotros pensar que solo porque estemos en la iglesia o dentro de la iglesia, o todos los hermanos que están dentro de la iglesia, pues no están exentos a cometer pecado. Y claro que no, mi hermano, todos podemos cometer pecado, todos podemos tropezar. Por eso es la invitación, tener mucho cuidado. Y probablemente podemos pensar, no, aquella persona se ve buena, es una buena persona, tiene un buen testimonio. Balaán se esperaba que como hijo de Dios, como profeta que fue de Dios, él no indujera al pueblo de Israel a cometer tal pecado, pero no fue él mismo con esa maldad que tenía, con esa avaricia, hizo que el pueblo de Israel cometiera este pecado. Y lo compara, también más adelantito lo compara, aquí en Patriarcas y Profeta, a Balaán como Judas, y vemos cómo terminó Judas, y así como terminó Judas, así terminó también Balaán, por codicioso. Dice que él, cuando fueron a destruir los demás pueblos, él también pues fue destruido, a él también lo mataron. O sea, tuvo un final triste, porque fue el tentador, la mente macabra, para que el pueblo de Dios se desviara de sus mandatos y empezara a prostituirse con ídolos y adorarles también. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, no juguemos con el pecado, busquemos a Dios, seamos fieles a Dios, no nos apartemos de Él y busquemos siempre la presencia de nuestro Dios, llenémonos, enriquecémonos todas las mañanas, busquemos de Él, abramos su palabra cada mañana, que aquí encontramos tantas historias que nos ayudan a crecer espiritualmente y a evitar a toda costa cómo cometer pecado, a evitar esos errores que les costó la vida
a muchas personas. 24,000 personas muertas. Una desgracia dentro del pueblo de Israel. Y vea, pero hay una promesa también, porque dice que vamos a regresar nuevamente. Eleazar, Finet, dice, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Escuchan, dice él, cuando miró, dice que un israelita traía a una de estas mujeres, dice que se ardió, dice su corazón, dice, y lo traspasó con una lanza. Entonces, dice, la maldad, o sea, el pecado cesó, no el pecado, sino la matanza de esta gran plaga cesó. Y vea que Dios, ¿con qué palabras? ¿Qué palabras le dice a él? Dice aquí, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Diles, por tanto, yo establezco mi pacto de paz con él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Siempre hay personas dentro del pueblo que son celosos, que aman la verdad y están de parte de la justicia de Dios. Siempre habrán. Y para esas personas Dios tiene muchas bendiciones. Que seamos parte de este pueblo pequeño, que a pesar de todos los placeres de este mundo, a pesar de tantas tentaciones que nos vengan, si nos mantenemos fieles y somos celosos por Dios, Él nos traerá bendiciones y nos dará, dice también, ¿verdad?, la vida eterna, que es lo que todos anhelamos. Mis queridos hermanos, sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios, sigamos llenándonos de estas lecturas cada mañana, porque son mensajes importantes que nos dejan para nuestra vida espiritual y para nuestro crecimiento también, y para poder compartirlo con aquellos que todavía no conocen de Dios. Les invito siempre, cada mañana, a poder conectarnos a este programa Reavivados por su Palabra. Así que tengan todos un feliz y bendecido sábado, pero antes les invito a orar para concluir con esta lectura. Oremos. Padre nuestro, nuevamente te damos gracias por este hermoso día que nos regala, Señor, y gracias por la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos a estar siempre de tu lado, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor pueda estar, Señor, en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guarde, nos cuide y nos proteja. Vemos, Señor, cuántas historias, Señor, cuántos consejos tú nos has dejado en tu palabra, que los podamos, Señor, tomar para nuestra vida espiritual, que seas tú con nosotros, que nos guíes, Señor, y que tú puedas, Señor, ser ese baluarte en nuestras vidas. Acompáñanos en este día, bendice a nuestros hermanos, Señor, que nos acompañan cada mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Quédate con nosotros este sábado, Señor, y el resto de nuestras vidas, porque lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Feliz sábado, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su Palabra.